y empecemos a hablar de lo que realmente tenemos que hablar, que es de las mujeres según la Escritura, según la Biblia. Porque hay una distorsión enorme entre lo que el mundo enseña acerca de las mujeres, de lo que Dios piensa de ellas y sobre todo lo que la sociedad intenta hacerles creer, y esto no es verdad. Por eso hay que estar bien en contacto en la palabra y saber lo que Dios enseña en ella. Vamos a empezar entonces nuestro estudio del día de hoy y lo vamos a hacer siempre con un poquito de alegría y un poco de efectos de sonido. Vamos a poner estos efectos de sonido un poco más fuerte. Sí, ahora ya, tranqui, todo bien, ahora viene. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro estudio del día de hoy, y no sin antes, como dice nuestro hermano Víctor Longa, orar y entregar este momento. ¿Por qué? Porque la mente se distrae muy fácil. Justo ahora que vamos a empezar a hablar de la palabra, te va a sonar tu teléfono, te va a llamar tu ex, te van a venir a pagar algo que te deben, pero gloria a Dios. Vamos a empezar. Señor, te entregamos este momento en el que vamos a hablar de tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, es más cortante, penetrante que una espada de doble filo. Entra dentro de los tuétanos, parte, a veces duele, pero es parte, Señor, de lo que realmente tú quieres hacer. Te rogamos que tú tomes el control del ambiente, del lugar donde está cada uno de mis hermanos en este momento, para que ellos puedan recibir tu palabra, recibir esta palabra sin distracciones. Señor, también tú nos enseñas que su pueblo perece por falta de conocimiento, y es el conocimiento de tu palabra. Por cuanto desechaste mi ley, dice, yo también desecharé a tus hijos, y nosotros no queremos eso. Queremos aprender y que se nos quede tu palabra. Bien, entonces gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús por esto. Amén. Bien, vamos a entrar en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28, y les voy a leer yo. Dice así: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, de las aves del cielo y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Interesante, y esto tal vez nunca lo habías escuchado, porque en realidad, mucho antes de contar la historia de la creación de Eva, en Génesis 1 Dios ya dijo que Dios creó varón y hembra. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ir a la parte donde Dios crea específicamente a Eva. En Génesis capítulo 2, verso 18 en adelante le crea a Eva. Pero ya en el capítulo 1, como acabamos de leer, se dan cuenta que Dios dice que creó al hombre a su imagen, varón y hembra lo creó. Se dan cuenta que en la escritura lo que hacen es, Dios hace una igualdad en la creación, varón y hembra. No es que hace una diferencia, pero luego cuenta la historia detallada de cómo se creó todo. Y miren, hermanos, hay que tener claro, muy en cuenta y muy claro esto. La gente dice que la madre llega y se posiciona en un lugar sumamente importante, ya que todos nacen de ella. La Escritura también lo dice, pero sin embargo, más adelante también el Señor dice, para establecer el orden de las cosas, dice que Adán no salió de Eva, sino que Eva salió del varón. ¿Se dan cuenta que el original de todos es que del hombre nace la mujer y no al revés? Esto hay que tener muy claro. No significa menos, significa lo que es correcto, porque mucha gente dice, no, es que todos los hombres nacen de mujer, y por eso es así. Pero el primer hombre no nació de mujer. El primer hombre fue creado por Dios y la mujer salió del hombre. ¿Está bien? Vamos a ir como tiene que ser, y dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Entonces fíjese el propósito por el cual Dios decide crear también a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Vamos a entender esto porque la mujer fue parte esencial del plan creativo de Dios. No es una parte secundaria. Esto es un error. Porque primero está escrito en Primera de Génesis, como acabamos de ver, en el primer capítulo de Génesis, perdón, podemos ver que él ya dice, varón y hembra los creó. A su imagen los creó. Quiere decir que está en un estatus de creación semejante. Bien. Luego encontramos... hermanos, aquí empezamos a ver gente que entra a comentar. Obviamente no se ve el comentario. Lo voy a poner ahora para que ustedes lo vean también. Lo que voy a pedirle a todos es que le silencien a la gente y no le bloqueen, porque he encontrado muchos hermanos seguidores de hace mucho tiempo que estaban bloqueados. Y entro yo a desbloquearles uno a uno de entre todos los bloqueados que hay. Porque los pobres hermanos a lo mejor habrán comentado algo y se tomó como afrenta. Y no, en realidad son hermanos de siempre y a lo mejor se malinterpretó su comentario. Pero sí, silenciemos a los burladores, no bloqueemos, para que incluso se queden ahí escuchando detrás y aguanten por lo menos un poquito, ¿sí? Sigamos entonces. La palabra dice que la mujer tiene parte esencial del plan creativo de Dios. No es una secundaria. Dice, su creación no fue un error ni un plan secundario, sino una manifestación del propósito de Dios en la vida de la humanidad. Sin la mujer hubiera sido imposible la multiplicación en la tierra de todos. Y obviamente Adán necesitaba ayuda, no podía estar solo. Imagínense darle nombre a todas las cosas solo. Entonces, bueno, vino Eva y le dijo, no, a este lo vamos a llamar Zebra, ¿sí? Porque vos le estás llamando Pepito de los Palotes y yo prefiero que le llamemos Zebra. Bueno, sí, tenés razón. Bueno, esto ya no está escrito, yo lo parafraseo, vamos a llamarle Robu a este, decía Adán. No, burro queda mejor. Ahí entonces ayudó Eva, ¿ven? Y vamos, por eso no es la comodidad del hombre. Dice, no es comodidad. Ambos estaban trabajando. No dice en ningún momento que el hombre se quedó a ver la tele en el huerto del Edén y ella sola salió a trabajar. Eso no es así. Eso ya vino más adelante. Pero aquí empezó todo y no fue antes. Vino la caída del hombre del Edén. Y dice así en Génesis 3 del 1 a 24 y en Timoteo vamos a leer lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos fijamos que en este capítulo y este verso ya había ocurrido el problema del engaño de parte de la serpiente a la mujer. Le dio de comer del fruto prohibido. Ella se lo ofreció también a su marido, a Adán. Y aquí empezó la caída y la desobediencia de la humanidad. Y Dios establece esto. Miren, a esto se le llama el protoevangelio. Entiéndalo, ¿ves? Esto es un curso ya de escatología muy potente. Protoevangelio significa el primer evangelio predicado. Y este evangelio salió de la boca de Dios, El protoevangelio es el siguiente, y les vuelvo a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Ahí ya Dios está hablando de la simiente de la mujer que será Cristo. Y ahí empezó el problema, hermanas. Ahí empezó el lío, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando la serpiente escuchó esto, dijo, la simiente de la mujer me va a pisar la cabeza. Voy a contaminar esa simiente a partir de ahora. Y voy a crear un lío a nivel creacional que se van a enterar. ¿Y dónde empezó Satanás a meter lío y problema? Con la mujer. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante. Génesis dice que Eva fue engañada, pero Dios da una promesa. ¿Se dan cuenta? Dice que de su simiente va a salir la salvación. Ahora, recordemos algo más. Y esto es hermoso, hermanas. Recordemos esto. Cuando
Dios le castiga a la serpiente, le dice que sobre su pecho va a andar y va a comer polvo el resto de sus días. Y a la mujer le dice, con dolor darás a luz. Quiere decir que la mujer no tenía dolores antes. Y ahí también nos damos cuenta de que la mujer ya había dado a luz antes, no solamente después, cuando vemos en el capítulo 4 de Génesis que ella da a luz a Caín y Abel. Y recuerden, Caín y Abel ya nacen fuera del huerto del Edén. Pero hermano, en el huerto del Edén, Eva paría sin dolor y ella ya había parido. Por eso dice que su nombre es madre de multitudes. Entonces vemos que fuera del Edén, ella nacen entonces Caín y Abel. Pero de la línea en la cual iba a descender Cristo es Set, el siguiente hijo que nació, el tercero fuera. Bien, pero quiero que nos detengamos en algo sumamente importante. El primer evangelio se llama protoevangelio y es predicado por el Señor en este momento cuando le dice esto a la mujer. De tu simiente saldrá alguien que le herirá la cabeza a la serpiente y tú, y ella te va a herir en el talón a la simiente. Bien, bueno, este evangelio, esta es la primera palabra que sale de la boca de Dios para anunciar ya la venida de Cristo, ¿ok? Ahora, el castigo a las mujeres, con dolor darás a luz y te vendrán flujos de sangre. Y ahí empezó el lío, Ahí empezó el lío mensual de las mujeres. Y esto es algo hermoso, hermanos. Hermoso. ¿Sabe por qué? Porque a veces ustedes se levantan el tanto de cada mes y dicen, Dios mío, pero yo no... ¿Qué es esto que hemos tenido? Bueno, y se acuerdan de aquel día, ¿no? Del día que comieron la manzana. No sé si era una manzana, puede haber sido el fruto prohibido. Bien. Mire lo que pasó, hermanos. Mire lo que pasó. Cuando Cristo vino... No, es que yo no quería ya esperar el momento para decirle esto. Pero cuando Cristo vino, uno de los milagros más importantes descrita en la palabra es que Él curó a la mujer con flujo de sangre. Por algo ocurren los milagros que Dios estableció en el Nuevo Testamento, que lo hizo Jesús mismo. Él sanó a la mujer de flujo de sangre en formato de información para usted, de que Él tiene cuidado de esta maldición que se le dio a usted en el jardín del Edén. Él vino a sanarte, hermana, y Él vino a restablecer la relación de la mujer con la creación y con Él mismo. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que es Cristo, de lo bello que es Dios? A mí me hace piel de gallina esto, porque mucha gente no entiende esto. Mucha gente no entiende que Dios, que Jesús mismo, cuando hace este milagro de la mujer de flujo de sangre, Él está redimiendo a la mujer y le está dando a entender de que Él es el motivo por el cual ella alcanza esta victoria acerca de la maldición en el huerto. Gloria a Dios, qué hermoso. Mire, aunque Eva fue engañada, la promesa redentora es dada ya, allá mismo en el Génesis. Y es por medio de la mujer que nace Cristo. He ahí la importancia de María, la madre de Jesús. Pero el diablo quiere torcer las cosas. Él siempre viene a torcer las cosas para que la gente siempre lleve un toque de semilla y corrupta. ¿Me entiende? Ahora vamos a seguir leyendo. Vemos en la escritura el ejemplo de Rebeca, de Sara primero. Sara es una mujer estéril. Durante toda su vida nunca pudo tener hijos. Y ahora teniendo ya 90 años, obviamente, no tiene ninguna esperanza de tener hijos. Pero Dios llega con una promesa y les dice a Abraham, mire, no le dice a Sara la promesa. Le dice a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo que va a ser el hijo de la promesa. El hijo que va a darte a ti una descendencia que nadie la puede contar, como la arena del mar, como las estrellas que hay en el firmamento, nadie las podrá contar. Sí, así mismo, lee por favor capítulo 3 de Génesis y vas a encontrar que a Eva, se la llama madre de multitudes.
Y recién en el capítulo 4, fuera del Edén, nacen Caín y Abel. Entonces, mi estimada hermana, se da a entender, la escritura misma da a entender, que Caín y Abel no eran los únicos hijos. ¿Ok? Sino Caín, ¿con quién se iba a casar? Ellos en ese momento se casaban entre hermanos. ¿Entiendes? Al principio. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Vemos que Sara, la esposa de Abraham, no recibe la promesa, sino Abraham recibe la promesa. Y teniendo ella 90 años, cuando el Señor aparece en el encinar de Manré y se le aparece a Abraham, le vuelve a confirmar esta promesa y le dice: el año que viene, más o menos a estas fechas, tu mujer estará dando a luz a tu hijo Isaac. Y ella escucha esto y se ríe. Pero no se ríe en forma de burla, sino que se ríe en forma de alegría, porque primero dice: 90 años, he esperado esto por lo menos unos 85 años de mi vida, unos 75 años de mi vida, jamás he podido tener un hijo. Y voy a tener hijo ahora en mi vejez, siendo ya mi señor muy mayor. Y Abraham tenía 100 años. Entonces ella sonríe porque sabe que el que le promete es aquel que ha creado todas las cosas y sabe que para él no hay nada imposible. Te vuelvo a decir a ti, mujer, hoy, para Dios no hay nada imposible. Lo que tú crees imposible, para Dios no es nada. Lo que hoy crees, esa maldición, esa situación, esa depresión, nada de eso es grande para Dios. Si Él te ha prometido algo, Él va a cumplir. Si Él está contigo, no hay nada que temer, nada que temer. Esa enfermedad, ese análisis que te van a hacer dentro de unos días, que crees tú que, ¿qué va a salir? Aunque salga lo que salga, el que está contigo es mayor que eso. Es mucho mayor. Bueno, mire, luego está Rebeca, Lea, Raquel, las matriarcas del pueblo de Israel. Estas últimas, Rebeca, la novia de Isaac, que fue su esposa después, también como ella seguía el plan de Dios, ella entendía el temor a Dios y ella fue propicia a esto porque el Señor le mostró que ella era una mujer que tenía esta piedad dentro de su corazón. ¿Ves? El siervo de Isaac llega al lugar y dice: si esta mujer me da a mí de beber y le da a mis camellos de beber, ella será la mujer. Y se da cuenta que la forma de elegir a una mujer no era si esta tiene lindas caderas y buen pelo, si está buena, entonces no. La manera correcta de elegir una mujer, escuche usted, varón que está ahí, la manera correcta de elegir una mujer es ver si la mujer es piadosa, es ver si la mujer se preocupa del detalle, porque dice que se acercó el siervo de Isaac y ella le dice: Señor, ¿te puedo dar de beber y le puedo dar de beber también a tus camellos? ¿Quién hace esto? ¿A quién le importa que se vaya un personaje al lado del pozo? Sin embargo, ella tenía este corazón de manera natural y este hombre le eligió a Rebeca, que además era hermosa, porque tenía un corazón piadoso. Ay, cuánto falta, cuánto falta. Sean piadosos, la palabra, piadosas también. La palabra enseña que a veces, sin darnos cuenta, hemos albergado ángeles en nuestras casas por la piedad, gracias a la piedad. Es decir, ves a una persona que aparentemente se siente mal, está mal, o necesita algo de comer o algo de tomar. ¿Tú qué sabes si ese es un ángel que está pasando delante de ti? Porque Dios lo mandó para ver si tú eres capaz de mover tu corazón a piedad. Bueno, muchos de vosotros habéis alimentado y albergado ángeles en vuestras casas sin saber, a causa de la piedad. ¿Eso dice Pablo? ¿Sí o no? Y los camellos toman mucha agua, como dice mi hermana Silvia. No, es que toman un vasito, así tipo yo, mira así. Ellos toman litros y litros de agua. O sea que esta mujer se puso a cargar
y a sacar del pozo agua, 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 agua. Y no solamente tomó este señor, sino que también sus camellos. O sea, hermano, esa era la forma de elegir una mujer en la antigüedad. Y qué inteligente el Señor haberlo dejado escrito en la palabra. Porque ustedes ahora van eligiendo mujeres la que mejor baila en TikTok. Ay, no. No. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta separación, porque usted no está eligiendo bien. Usted está eligiendo desde el ojo para afuera. Elija desde el corazón para adentro. La buena mujer se consigue así. La buena mujer tiene piedad, tiene esta iniciativa de bondad. Gracias, mi estimada Yasmeli Ortiz. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Siempre suelo ver tus lives, me gusta. Solo ven el físico. Claro, entonces, hermano, una mujer piadosa tiene ya mucho, mucho que ofrecer. Vamos a seguir. Encontramos a Lea, nada más y nada menos que Lea, aunque a mí personalmente me gusta más Raquel, la actitud de Raquel, aunque Lea también, bien, pero Lea es una matriarca, Lea es parte de las esposas de Jacob, y la verdad que Lea entra dentro de lo que serían las profecías de Israel y la iglesia. Lea representa a Israel, Raquel representa a la iglesia. Por eso es que dice que primero Jacob llega y le ve a Raquel, se enamora, instantáneamente se enamora de Raquel, y va y le pide a Labán, no me acuerdo el nombre del Labán, ¿era? No, Labán era de Moisés, no me acuerdo, pero le pide a su suegro por Raquel, y él le dice, sí, claro, y le embauca a Jacob, y le hace trabajar 7 años por Raquel, pagar una dote. Él no tenía un peso, ¿eh? Recuerden que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, se fue a tierra extranjera y allá le dice entonces a su suegro, voy a trabajar por Raquel, esa me encanta. Y entonces, y Labán, no, bien, gracias Elvira. Y entonces Labán le dice, sí, claro, métele, 7 años te va a tocar laburar. Pero bueno, vamos a trabajar. 7 años le costó trabajar por Raquel, y cuando él viene a casarse, se casa con Lea, pero a escondidas, se pone en un velo, y la que se está casando con él es Lea, y cuando ya termina de casarse le levanta el velo. Es ahí la importancia, hermano, de casarse sin velos, ¿eh? Le levanta el velo pero ¿y tú quién eres? Y esta era Lea, bien, pero como ya se había casado, entonces Labán le dijo, te casaste con Lea. Lastimosamente la costumbre aquí es así, primero hay que tomar a la mayor y luego a la menor. Ahora 7 años más quiero que trabajes para mí por Raquel, ahora sí. Y bueno, entonces él, en vez de hacer cualquier otra tontería, hizo de vuelta 7 años más de sacrificio para casarse con Raquel. Y aquí vemos cómo Dios establece esto para mostrar ya desde adelante que Lea representa a Israel y Raquel representa a la amada iglesia de Dios. Dios mío, santo. ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar de Débora. Débora era una profetisa líder, usted lo puede ver en Jueces capítulo 4 y 5. Sí, Labán le engañó a Jacob. Imagínense, Jacob, que significa el usurpador. Su nombre mismo significa ladrón, Jacob, que de ahí viene mi nombre, Diego. El usurpador, el suplantador significa Jacob. El que toma lo que no es suyo. Por eso él le tomó la primogenitura a su hermano Esaú. Salió primero, dice, cuando Esaú salió primero, el otro sacó la mano del vientre, le agarró el talón a su hermano, le metió para adentro y salió el primero. Imagínense. Así era Jacob. Y a Jacob le engañó su suegro Labán. O sea, Labán era más complicado otra vez que Jacob. Raquel. Está Lea y Raquel. Las dos son mujeres de Jacob. Y cuando leemos la escritura se dan cuenta cómo Dios le sigue a Israel, como le conquista, como si fuera un hombre cortejando a una mujer, ¿no? Dios le sigue a Israel, Israel huye de Dios. Y usted lo va a ver en Ezequiel capítulo 16, como la mujer, Israel es tratada como una mujer que ramera. Y Dios se cansa de ella y le dice, ¿sabe qué? Ya no quiero saber más nada de vos, chao. Y así lo sigue haciendo y sigue andando detrás de Israel como si fuera una mujer y como si él fuera el novio. Y ya se cansa cuando Jesús dice, es necesario que traiga a mí ovejas de otro redil que no son de este redil, pero es necesario que los traiga a mí. Y se despide de Israel y dice, chao, ya no me volveréis a ver hasta que me veáis
volver y digáis, bendito el que viene en nombre del Señor, me retiro. Y ahí abre su paraguas para el mundo gentil, que es la iglesia. El mundo gentil, también incluso algunos del pueblo de Israel que quieran creer en él. Ahí entra entonces la oportunidad para la iglesia, que es Raquel. Se dan cuenta, 7 años Lea, 7 años después Raquel. Y la iglesia es considerada la mujer de Cristo porque sale de su costado. Es la esposa de Cristo. Así se ve en todo el Nuevo Testamento. Esta es la nueva, la Raquel. Wow, ¿ven? ¿Y con quién se casa? Con las dos. Es decir, el Señor ahora se casa en las bodas del Cordero con la iglesia. Pero cuando viene a la tierra, viene con la Nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y la Nueva Jerusalén y los nuevos integrantes de la Nueva Jerusalén son los 144,000 que veamos. Vamos a ver más después, pero ahora quiero hablar de la mujer y terminar esta idea central. Tenemos a Débora, que era líder y profetiza en Jueces del 4 y 5. Vemos a Ruth, la lealtad y la redención de Ruth. Luego, mire, Ruth, la que yo le estaba diciendo, era moabita y ella no tenía nada que ver con el pueblo de Judá, pero ella, por amor a su suegra, por no dejarle sola a una mujer anciana, porque ya se había muerto su marido, se habían muerto sus hijos, incluso el esposo de Ruth había muerto, entonces las dos estaban solas. Una de sus nueras se fue y le dejó abandonada a la mujer, y Ruth decidió quedarse con su suegra. Miren, les estoy mostrando el corazón piadoso que tenía Ruth. Esto es lo que Dios ve, y esto es lo que Dios premia. Ruth entonces se fue a mantenerle a una señora que ya no tenía manutención, y estando en las tribus de Judá, ella empezó a recoger en el campo como si fuera un labrador más, y ahí le conoció el marido Booz, que era el dueño de los campos, y ella queda redimida, se casa con ella Booz, y Booz es el que restablece otra vez la casa de Ruth, la casa de la descendencia por la cual va a venir Cristo después. La casa de David, nada más y nada menos, el pariente redentor, exactamente. Luego vemos la historia de Esther, hermano. Esther es una mujer que habla sobre lo que Dios va a hacer con la iglesia, hasta incluso cómo la va a arrebatar y todo. Si usted lee la vida de Esther y de cómo ella representa a esa virgen, a esa mujer que salva a su pueblo, intercede por el pueblo y llega a arriesgar su propia vida para que el pueblo de Israel no perezca bajo las manos de Amán. Bueno, si se fijan en la preparación de las mujeres vírgenes, se van a fijar de que el rey tenía una esposa que se llamaba Vasti, y Vasti no quiso venir invitada a una fiesta que había organizado el rey. ¿No se acuerdan de la parábola de Jesús en el capítulo 22 de Mateo, cuando dice que un rey organizó unas cenas para las bodas de su hijo, invitó a la primera invitada y no quiso venir? ¿No se dan cuenta que en el libro de Esther ocurre lo mismo? Hay una invitada que no quiere venir, que es la reina Vasti. La reina, nada más y nada menos, Entonces dice el rey, ok, deja de ser reina, chao, no quiero saber nada de ti. Y luego entonces le invita y hace un certamen, el primer certamen de modelos Miss Universo del planeta ocurrió en la época de Esther. El que quiera saber información lo puede mirar, pero es así. Se convoca Miss Universo, vienen de todas las provincias del reino, que eran 27 nada más y nada menos. Y de todas estas provincias vienen mujeres hermosas. Pero ahí mismo, en el barrio de al lado del castillo del rey, había una mujer hermosísima llamada Esther. Hoy en día, en esa época conocida como Hadassah. Ese es el nombre verdadero de Esther. Hadassah. Entonces ella, traducido al castellano Esther, es una mujer hermosa que vive al lado mismo del castillo. ¿Y quién le cría? Su tío Mardoqueo.
Y Mardoqueo se entera de este certamen de belleza que salió ahora porque van a reemplazar a la reina Vasti, imagínense. Y entonces él la prepara, dice que la perfuma, la baña con leche de cabra y le manda para allá, para donde los eunucos del rey, y la reciben. ¿Y reciben a cuántas vírgenes? A 10. Parábola del Señor en Mateo 25, 10 vírgenes, hermano. Y reciben a 10 vírgenes, y de las 10 vírgenes el rey selecciona 5. Es más, le digo algo, el rey preselecciona porque ya está tan desesperado por encontrar a su nueva reina, que cuando le ve a Esther ya desde el certamen de belleza, le ve a Esther como una de las representantes, el rey se desespera porque quiere estar con ella ya. Ya no aguanta más porque demasiado hermosa es. Y entonces el rey dice, por favor, ya hagamos el certamen ahora. Pero los eunucos le dicen, espera un momento, tenemos que terminar con el proceso de purificación. Tenemos que terminar con el proceso que establece las normas para que ella se presente delante, porque habían unas leyes. Entonces el rey ya estaba así. El rey podía decir, basta, yo soy el rey y yo quiero lo que quiero y ahora mismo, pero habían unas normas que él había establecido. Y en el reino había una ley que lo que el rey decía tenía que hacerse, incluso el rey tenía que respetar su propia palabra. Entonces él, aguantándose, esperó un año. ¿Ven? En 2 periodos de 6 meses, 6 meses y 6 meses. Esperó un año y por fin entonces hacen el certamen y queda elegida Esther. Obviamente ella ya estaba aquí en el ojo del rey. Y queda Esther. Entonces vemos cómo Esther intercede luego por el pueblo, aún siendo concubina, todavía no estaba casada con el rey, pero siendo concubina, ella ve que Amán empieza a hacer planes para matar a todos los judíos y entre ellos a su tío, Mardoqueo. Y ella intercede, entra a la presencia del rey cuando estaba prohibidísimo, mientras que usted no era esposa del rey, no podía entrar, ni siquiera la esposa del rey podía entrar a la presencia del rey sin que el rey la llamase. Imagínense. Pero ella entra, fuerza las puertas, entra al patio del palacio y cuando le ve desde lejos el rey dice, y ahí viene esta belleza. Y en vez de enojarse con ella, en vez de mandarla a matar, porque esa era la norma, nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado. ¡Ja! Ella irrumpe en los patios del rey y dice, sí, ¿en qué te puedo servir? Y ella entonces le ofrece banquete al rey. Y así, si usted lee la historia y usted piensa en la iglesia y en el arrebato de la iglesia, se va a dar cuenta que Esther habla muchísimo en detalle de todo esto. De cómo Dios quiere ya encontrarse con su iglesia, hermano. Bueno, seguimos entonces, la mujer virtuosa de Proverbios 31. Usted no leyó. Aquí vemos a un Salomón, hombre sabio, pero sobre todo él es especialista en algo fundamental y es que él es especialista en mujeres. Nadie en este planeta ha tenido 1500 mujeres, 1000 concubinas y 500 esposas. Nadie. Eso, nadie. Él sí. Bueno, pues quien te puede hablar de mujeres si sos hombre es Salomón. Anda a leer Proverbios y Cantar de Cantares y ahí aprende un poquito, ¿sí? Yo he aprendido mucho de esto, yo he aprendido a tratar a la mujer así, leyendo esto, y no me salió igual. Ya ves que la vida tiene sus vueltas. Pero, gloria a Dios por su palabra. Usted va a ver que en Proverbios, por ejemplo, dice, mujer ejemplar, ¿quién la hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Por favor, mujeres, por favor, manténganse. Bueno, eso es, David. Sí, tenés razón, pero yo quise poner 500 más porque a Salomón no le faltaban ganas, ¿eh? Es porque no podía más nomás, a lo mejor no tenía más moneda para repartir nomás, pero si fueran 3000 él lo hubiera agarrado también, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. Entonces eran 700 concubinas y 300 esposas, no me acuerdo. Pero vamos al punto central que no era ese. El punto central es lo siguiente. Mujer ejemplar, ¿quién la hallará? Es más valiosa que toda piedra preciosa. Vamos a ver, por un momentito. Ahí. Eso lo va a encontrar en Proverbios 31, verso 10. Y ahora vamos a ver Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa,
mas la necia con sus manos la destruye. ¿Se da cuenta que aquí no dice que el hombre destruye su casa, sino la mujer? Recuerden que ella, la mujer, es la corona de su esposo. Pero también dice que la mala mujer es afrenta al marido. Entonces, hermana, si usted es mala mujer y usted está viendo que nunca su casa se levanta, haga algo, cambie un poquito de actitud, por lo menos tratarle bien al marido, felicitarle. Mi amor, estoy orgullosa de ti. Con esa palabra, mire, con esa palabra usted ya levantó la vida de su marido en el instante, porque el marido lo que siempre quiere es el reconocimiento de su mujer. Mi amor, te agradezco por ser un hombre sacrificado y venir siempre con nosotros. Aunque, hermana, aunque usted no lo vea, aunque sea un tremendo badulaque, dígale. Y usted va a empezar un cambio en su casa. Va a empezar un cambio en su casa. Pruebe, por lo menos pruebe por eliminación. Pero no, ay, mi marido esto, mi marido lo otro, mi marido aquello, mi marido lo otro. Y se lo dice, tú esto, tú aquello, tú... Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reventando tu casa. Contra ti misma estás jugando. Porque tu marido sale a trabajar y aunque sea por algo viene, empezá a sembrar en él esta confianza y vas a darte cuenta, mi estimada hermana, que tu casa va a salir adelante enseguida. Eres tú la que debe de salir. Ay, Dios, ¿cómo duele esto, verdad, señoritas, doñas? Ay. La mujer aparece como madre, como esposa, como líder y símbolo de sabiduría. Ay, Dios. Hermana, sé sabia, por favor. Sé sabia. Edifica tu casa con sabiduría. Si te la pasas quejándote, no es sabia tu actuar, no es sabio. No. Ay, Proverbios 31 no es una carga imposible para la mujer. Es sino un poema que idealiza a la influencia de una mujer en su casa. Este poema que hizo el estimado Salomón con 700 concubinas y 300 esposas es para que tú te sientas capaz de edificar tu casa con tus palabras, y lo eres. Hay un proverbio completo que habla sobre la mujer virtuosa y habla de que ella se levanta temprano antes que salga el sol, ella ya está previendo que sus hijos estén bien abrigados. Ella sabe cuánto tiene en su heredad, ya sabe por cuánto lo va a vender, sabe cuánto va a cosechar, y dice que ni sus criadas tienen necesidad porque ella vela por todas ellas. Ay, mamá querida. Y usted ni siquiera le paga su sueldo a la empleada doméstica. Se olvida de ella. Ay, no. Bueno, voy a seguir porque de esto se trata. Ahora, hermanas, vamos a ir a la parte fundamental de todo esto, y es lo que el enemigo ha empezado a trabajar desde el principio para que usted viva en derrota. Al igual que el hombre, pero hoy hablamos de la mujer. Usted sabe que todas las representaciones de deidades falsas desde la antigüedad son todas representaciones de mujeres con niños en brazos. ¿No? ¿No lo sabía? Pues yo te lo voy a recordar hoy por si acaso no lo sabías. Miren, vamos a empezar con el primer imperio que hubo sobre la faz de la tierra, y es el imperio de Nimrod, que es de donde se hizo aquella famosa torre de Babel. Esa torre de Babel, que es donde el Señor confundió todas las lenguas. Por cierto, como también voy a hablar de lenguas este fin de semana en el curso de escatología bíblica, quiero que usted sepa que las lenguas son códigos matemáticos, códigos que se meten en la mente de uno, y uno entonces cuando aprende un nuevo lenguaje, uno aprende un nuevo código. Bien, el que habla inglés y el que habla castellano han aprendido códigos de la lengua en español y códigos de la lengua en inglés. Bien, entonces las lenguas son códigos que Dios puso para confundir la mente de los hombres ahí, en Babel, en la torre de Babel. Y justamente este primer imperio es el imperio de Nimrod. Nimrod también es conocido como el asirio. Por eso el primer opositor a Dios en la faz de la tierra fue Nimrod, también conocido como el asirio. Por eso el anticristo es conocido también como el asirio, porque será un gran opositor a Dios, pero no porque él sea de una etnia. Asiria, de hecho, ya no se encuentra entre los reinos actuales. Es una zona geográfica. Bien. Vamos a recordar entonces los nombres
los nombres de las deidades desde el principio. Tenemos al primer imperio de Nimrod y aquí tenemos a, como me decía el otro día mi hermana Kimberly, Astarte. Astarte era, ¿verdad, mi estimada? O era Semiramis. Ahí está, Semiramis. Semiramis era la madre de Nimrod y con la madre de Nimrod él tuvo un hijo. Imagínense, con su propia madre tuvo hijo. Así que no se vengan a sorprender aquí de que durante en aquella época el Señor prohibiera estas cosas. Bueno, esta mujer, esta era una representación de una deidad. Él puso a su madre como si fuera un dios y le mandó a todo el mundo a adorar a esta imagen de Semiramis, ¿verdad? Y es una mujer con un niño en brazos. Vamos. Dice, mucha negatividad en el mundo. ¿Cuál es la respuesta? Aléjate, dice, aléjate y desaparece la negatividad en tu vida. No sé, hermanos, qué es estas cosas que estamos viendo ahora. Bueno, en fin, vamos a seguir con este asunto. En el segundo imperio, que es en Egipto, usted podrá ver a Osiris, ¿no? Una mujer con un niño en brazos. Luego tenemos en Babilonia a Ishtar, que también es una representación de una mujer con un niño en brazos. Luego tenemos en Persia, tenemos a Sera, una mujer con niño en brazos. Luego en Grecia tenemos a Diana, que es una mujer con un niño en brazos también. Hola, hermano Diego, dice Blanquis. Hola, ¿qué tal, Blanqui? Dios te bendiga. Y luego tenemos en Roma, ¿cómo es que se llama? No, en Grecia creo que era, no tengo el nombre aquí, era Demetris, y en Roma era Diana, ¿no? Y luego hoy en día tenemos lo que ya sabemos que no es la que es, sino que es una representación de una deidad falsa nada más, pero que a la gente se lo ha promocionado como si fuera que ella es la madre de Jesús, pero no es así. Estamos también representada como una mujer con un niño en brazos. Estas cosas han venido desde el principio de la creación, con estas representaciones de mujeres con niños en brazos, en representación de la fertilidad, pero principalmente porque Satanás quiere distorsionar la figura de la mujer como una figura central en el plan de Dios para la humanidad. Y lo que hace es hacer estas representaciones de mujeres para que el mundo se vaya hacia lo incorrecto. Y siempre bajo la teoría de, pero es mi madre, es la madre de todos. ¿No se acuerdan como decían de Diana? Le echaron una patada a Pablo por estar predicando el evangelio de Jesús de Éfeso y le dijeron, ¿cómo es que puedes hablar mal de la madre de todos nosotros, Diana la grande? No les suena. ¿No les suena a más o menos lo mismo? La madre de todos los efesios. Vamos a echar la patada a este hombre. Pim, pam, pum, pim, pam, pam. Le metieron unas cuantas pedradas a Pablo y a Bernabé y se quedaron semi-muertos. No murieron porque Dios estaba con ellos. Pero y encima fue un artífice, es decir, un escultor de imágenes, el que se vio afrentado y reunió a todos los artífices de Éfeso para decirle, mira, hay un tipo aquí que está diciendo que nosotros no podemos adorar a la imagen de Diana. Vamos a echar la patada de aquí. ¿Por qué? Porque sus obras de arte, es decir, sus estatuillas, estaban siendo menos vendidas. Entonces, era un problema, Pablo, para Éfeso. Había que acabar con esta afrenta económica. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que esto suena a lo mismo? El que no se esté dando cuenta, entonces lastimosamente estás metido en un fanatismo tal, que también estaba en ese fanatismo la gente de Éfeso con Diana, la diosa de los efesios. Bien, entonces si se fijan, hoy tenemos las mismas representaciones, pero que no son la verdad. No significa que no amemos a María, a la madre de Jesús, y que no la tengamos presente incluso en nuestro diario vivir como un ejemplo, pero no es esto que te pintan a ti, que además tiene distintos colores, se llama de distintas maneras y está en todas partes y bueno, no, esta es la misma representación idolátrica de la mujer desde el principio, que no tiene nada que ver con la verdad. Si quieres entender, entiéndelo, no es una afrenta a ti, no es una es
es simplemente despertarte a la realidad, y a veces esa despertada duele, ¿sí? No da gusto despertarse, uno quiere seguir durmiendo. Bueno, entonces, Israel primero como la mujer de Dios. Deuteronomio 32:10 dice: la halló en tierra de desierto. Fíjese dónde Dios halló a Israel: en la tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. La trajo alrededor, la instruyó, la guardó como ¿quién? Como a la niña de sus ojos. Hizo Dios eso por Israel. La encontró en el desierto, sola, abandonada, le trajo, le instruyó, le enseñó, le guardó, le protegió. Y le trató como a la niña de sus ojos. ¿Y qué hizo Israel? Ahora vamos a ver. Vamos a ver en Isaías 54:5 que dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Él es el que te redime, el que te trae de tierra de desierto, el que te enseña, instruye, protege, guarda como la niña de sus ojos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero confiaste en tu hermosura. Ay, te pones a bailar en TikTok con media ropa. Confías en tu hermosura antes que aquel que te redimió, antes que en aquel que te enseñó, antes que aquel que te llevó por el desierto mientras estabas sin vestiduras de lujo. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaban. Suya eras y no de Jehová. Ay. Hermana, es momento de arrepentirse, no es momento de sentirse acusada solamente, porque el Señor sigue teniendo tiempo para la redención. Entrégate a Él, entrégate hoy a Él. Ya está. Ya has pasado por muchos, ya has pasado por mucho y por muchos. Pero ahora es tiempo de que te vuelvas a aquel que te redime, te enseña, te instruye, te saca de desiertos. Hoy es el día. ¿Duele? Sí. Hoy es el día. ¿Será que hay un marido para mí? Ustedes, la gente está más preocupada por encontrar marido que por encontrarse con Dios. Y hay hermanas que me han contado muchos testimonios, muchos. Por fin, hermano, he aprendido a no buscar más marido. Está bien. ¿Sí? Eso es excelente, pero es mejor aprenderlo en la adolescencia. Es mejor aprenderlo en la juventud, no allá cuando tienes 80 años. Deja de andar buscando marido, busca a Dios primero y luego veremos lo del marido. Pero ustedes se preocupan demasiado por eso, porque su juventud pase. Pero ya les digo, hermanos, que el Señor tiene preparado para usted un excelente hombre, pero primero hay que buscar a Dios. Y Él mantiene tu rostro perfecto. ¿Cómo es que dice la palabra que Esther tenía un rostro hermoso, de fino acabado? Pero porque ella era una mujer de Dios. Aleluya. Bueno, sigamos leyendo. ¿Se dan cuenta cómo él la buscó y ella era una bandida pero alucinante? Le dice a Ezequiel, si usted lee por favor todo el capítulo de Ezequiel, usted verá cómo se comportaba Israel con Dios. Tremenda era. Es lo mismo que tú, varón, que estás ahí, que te la pasas cortejando a una mujer y ella te dice, sí, te amo con todo mi ser. Sí, mi amor, chao, nos vemos mañana. Y tú te vas a tu casa y ella te dice que ella tiene sueño, que ella va a dormir. Y tú miras en el WhatsApp y está en línea a las 4 de la mañana. Y después se desconecta, se vuelve a conectar, se desconecta, se vuelve a conectar. Y tú le preguntas, ¿pero por qué estás conectado a las 4 de la mañana? ¿Qué pasa? Te veo, o me acabo de despertar yo, veo que estás en línea. No, en el grupo nomás están hablando, no me dejan dormir. ¡Ay! Cuidado, hay señales. El propósito escatológico de la redención incluye la restauración total del rol de la mujer en el mundo
y es la esposa redimida de Cristo. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 8, verso 10, dice: entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Ya nadie te condena, yo tampoco. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Como Cristo no condena a la mujer, dice: ¿dónde están los que te condenaban? La sociedad te condena, las feminazis te condenan, o sea, te ponen en un lugar donde fácilmente puedes estar peleándote en contra de la humanidad, en contra del hombre, en contra de todo. Pero eso no es lo que es el plan de Dios. Dios no te condena a ti, al contrario, te redime, te va a redimir, y ya te está redimiendo si estás en Él. Luego veamos lo que el Señor le dice a la mujer de flujo. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eso es para ti hoy. Quedas libre de tu enfermedad. ¿Has escuchado? Yo sé que estás escuchando. Yo sé que estás ahí. Esto te dice el Señor a ti hoy. Hoy. Escucha la palabra y créela. Fe. La fe. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y la mujer sanó al instante. Aquel flujo de sangre que tenía durante años quedó sanado en ese momento. También un símbolo de la redención de Dios a aquella maldición en el huerto de Edén sobre el tema de la mujer. Más claro Dios no puede ser contigo en esta tarde. Mujer, queda sana de tu enfermedad. Mujer, queda sana de tu enfermedad mental, de tu depresión, de tu ansiedad. Mujer, queda sana de esa enfermedad que tienes en el pecho, en el estómago, en el ovario, en el dedito gordo, hasta el pequeñito y hasta la punta de tu cabeza. Quedas libre de tu enfermedad. Cristo te sanó y te redimió de esa enfermedad que te aqueja hoy, a causa de la maldición. Se acabó. No vivas más en derrota. No creas más en tu enfermedad que aquel que te dice: sé sana. No. Ok, hermana, por favor, recíbelo. Recíbelo. Perdona ya. Es tiempo de perdonar, porque la falta de perdón te causó demasiadas heridas profundas en el alma. Tanto es así que vives en amargura. Perdona ya. Ese hombre que mal elegiste, que incluso pudo haber sido yo, hoy ya no es el mismo hombre. Ese hombre que elegiste mal, que te hizo mucho daño al principio, hoy ya ni siquiera es el mismo. Pero tú sigues odiándole a ese hombre de hace 20 años. Odiándole a ese hombre de hace 10 años que te hizo daño. Eso eres tú. Tu problema es que debes perdonar, porque eso te está causando esos problemas emocionales que no puedes sanar. Por favor, hoy perdona. La palabra dice: el que no perdona, yo tampoco lo perdonaré. Y esto no es antes de la dispensación del Espíritu Santo. También sigue más adelante, y Juan lo dice: el que ama a Dios pero odia a su ex marido, dice a su hermano, pero bueno, ya que estamos, entonces miente. No podemos vivir odiando. Sánate ya, por favor, de ese mal trago, de ese borracho, de ese mujeriego, de ese maltratador. Sánate ya. Y si yo, mire, ahora yo, en este momento, pido perdón en el nombre de todos esos hombres que hemos maltratado mujeres en la vida, por estar equivocados, ciegos. Pido perdón hoy en nombre de todos ellos para que tú seas sana. Sé sana, recibe esta palabra. Y el que no perdona, entonces Dios tampoco le perdona. Es una obligación, te está diciendo obligadamente perdonar, porque si no, chao. Y si no perdonas, hermana, no vayas a seguir queriendo tener una vida diferente. Vas a seguir teniendo la vida miserable. ¿Quieres cambiar tu vida a una vida diferente? Perdona ya, olvida ya. Chao, se quedó afuera. Chao, se quedó atrás. Hoy es una nueva mujer. Dios te dice esto: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Olvídate ya. Ya. Bien. Quise poner un énfasis en esto, porque esto es el mensaje central de esta noche. Por favor. Vivimos peleando. ¿Y sabe qué?
ese orgullo de no perdonar está afectando a nuestros hijos. Nuestros hijos ven que usted no perdona, que usted tiene afrenta, que nadie le puede ni siquiera llamar porque a su hijo está ahí y usted no quiere escuchar la voz del sinvergüenza. Pero su hijo, él es su padre, él es su papá. Perdone porque su hijo está sufriendo las consecuencias de su falta de perdón. Ya está bien. Los hijos no tienen la culpa de que usted sea una orgullosa. Los hijos no tienen la culpa de que el padre haya sido de una forma u otra. Hoy es el día de reiniciar las cosas para el bien de nuestros hijos. Mañana viene el arrebato de la iglesia y su hijo se va a quedar porque tiene una raíz de amargura y odio dentro de sí por culpa de que usted le habla mal del padre. Piense. Efesios, la iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5 dice así. Hay que entender esto, el propósito escatológico de Dios de la redención de la mujer incluye la restauración total de su rol femenino en la figura de la esposa redimida de Cristo. Pero Pablo establece también unas normas y dice así: la iglesia es redimida, purificada y glorificada, una unión eterna en las bodas del Cordero, pero las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual también es su cuerpo. Esto es algo que les duele a ustedes, las mujeres, escuchar. Pero Dios tiene un plan y tiene un orden para las cosas. Y este es el verdadero propósito. El verdadero propósito es que nosotros podamos entender lo que Dios estableció, la jerarquía, para vivir en una vida ordenada. Por eso desde el principio y desde el vamos es bueno saber elegir marido. Para que usted esté sujeta a un buen marido, no a un borracho, badulaque, sinvergüenza, mentiroso. Ahora usted se queja a Dios porque usted eligió mal. ¿Cuál leí? Leí Efesios 5, verso 22 al 33. Efesios 5, si quiere leer todo el capítulo, mejor. ¿Está bien? Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí vemos que hay una boda ya. Y ahí vemos la redención de Cristo a la mujer. Ahí, la mujer es redimida en la forma de la iglesia. Y yo entiendo también eso, Mayani, porque hay veces que el hombre, hay muchas y casi todas, el hombre es también un sinvergüenza, un borracho mentiroso. Y bueno, y ustedes al principio quieren lo mejor y hacen las mejores comidas, él no se da cuenta. Bueno, estas cosas pasan. Pero por favor, usted trabaje para Dios, usted haga las cosas para Dios. Y si usted las hace para Dios, no mirando el marido, badulaque, que usted eligió, Dios le va a finalmente recompensar a usted porque usted hace las cosas para Él, como para Dios, ¿entiende? Entonces va a llegar un punto y le va a meter un sopapo al marido en cualquier momento para que se despierte de ese letargo. Y si lo hace Dios, es mejor que lo haga usted, porque lo que hace usted o lo que hace el hombre para corregir nunca es bueno. Dios es el único que hace justicia y corrige bien, con amor. Pero usted, hermana, usted no... Yo entiendo las frustraciones de muchas, obvio. Y bueno, y entiendo también a los varones, que ya les tocará un día a que yo hable de ello, ¿verdad? Pero bueno, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa. ¿Ves que dice que la nueva Jerusalén está dispuesta como si fuera una esposa ataviada para su marido? También Israel va a recibir la redención, o sea, Lea va a recibir la redención, Raquel va a recibir la redención, ambas. No es que Dios se ande casando con 10 mujeres, es una representación, hermanos. Entonces la representación de la iglesia es como una mujer. Y la representación de Israel es como una mujer. Lea y Raquel. Dice, se lo advirtió, no unirse en yugo desigual. Y claro, pero las mujeres como los hombres nos llevamos de esta escuela que vemos desde que nacemos y en la adolescencia sobre todo. Y
y es lo que brilla, Hollywood, TikTok, YouTube, mujeres que se ofrecen hoy en día como si fuera nada y hombres que lo mismo, que andan detrás de todo y luego al final nos creemos más el cuento de Hollywood que lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Ni los padres enseñan a sus hijos la Biblia. ¿Ok? Bueno. Normas para la mujer en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Timoteo capítulo 2 y Tito capítulo 2. Esto lo pueden leer ustedes en sus casas, lo voy a repetir. Primera de Corintios capítulo 11, capítulo 14 también, Primera de Timoteo 2 y Tito capítulo 2. Pueden leerlo completo, ¿sí? Vamos a leer Primera de Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Tenemos cabeza, tenemos autoridades, y yo amo a Dios, amo a Cristo, y por lo tanto debo amar a mi mujer. ¿Escuchaste, varón? No es maltratar a la mujer y amar a Cristo. No. Si amas a Cristo y maltratas a la mujer, Tito 2. Si amas a Cristo y maltratas a la mujer, no funciona así. Tiene que ser coherente todo. Y yo me incluyo en esa incoherencia del pasado. Pero, hermanos, seamos coherentes ahora con lo que creemos, ¿sí? Y si usted no puede estar con mujer, porque entonces esté solo. Quédese solo. Deje de molestar. Porque si usted va a andar maltratando, mejor que se quede solo, ya está. Feliz de la vida, tranquilo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto es un error que cometen muchas congregaciones. Y creen que la mujer no puede ejercer ningún tipo de actividad en la iglesia. Y esto no es así. La palabra enseña que la mujer puede tener liderazgo en la iglesia, pero no puede ejercer dominio sobre el hombre. Esto es un problema. Y es que en las congregaciones luego finalmente terminan mandando más las mujeres que los hombres. Y esto es lo que está mal. Tiene que haber una cabeza masculina y eso es lo que Dios estableció en las iglesias. Y Pablo lo vuelve a repetir, pero también dice que la mujer puede ejercer la enseñanza, puede ejercer la enseñanza de los niños, de otras mujeres, de jóvenes. Lo que no puede es ejercer el dominio sobre el hombre. ¿Ok? Eso es otra cosa. Y ahora va a hablar Pablo de las ancianas. Si usted lo puede leer, esto está en 1 Timoteo 2, el que le acabo de leer, el 1 Corintios 11 y 14. Y usted lo puede leer ahora en Tito capítulo 2 y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres, ojo a esto, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos. Ay. ¿Quieren ejemplo? ¿Quieren que le ponga un ejemplo? Ay, ese tu marido es un gran sinvergüenza. Yo no sé por qué estás con él. Así. Es tu marido, para mí que a mí me contaron que anda sonriendo con la hermanita fulana. Yo no le veo a ese tu marido, la suegra, principalmente. Ese muchachito no lo veo yo muy... para mí que yo creo que tenés que dejarle a ese. Ay, el día aquel que decidiste casarse con este badulaque. ¿Se dan cuenta usted, hermana? Usted es hija de Dios. Usted es cristiana. Aquí dice la palabra que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos. El amor no siempre es el hollywoodiense. El amor es tener paciencia, el amor es soportar, el amor es ser benigno, el amor no busca el mal, el amor no se jacta. El amor no tiene connotaciones hollywoodienses. El amor tiene connotaciones de paciencia, de esperar, de soportar. Yo no estoy hablando de soportar maltratos. Yo estoy hablando de soportar conductas que a veces uno no quisiera. Como por ejemplo, yo quiero que mi marido llegue con un ramo de rosa todos los días. Bueno, pues no vas a conseguir eso al principio. Por lo tanto, es paciencia. Y usted tiene que trabajar. Es lo que hablábamos en el Antiguo Testamento. La mujer edifica su casa, la sabia. Pero la necia con sus manos destruye su casa. Y eso es destruir al marido. Ahora, estas mujeres que, miren, la peor
Como decía Patsy, la peor enemiga de otra mujer es su amiga. Habla mal del marido, pero luego para quedarse con él. Y una vez que se cansó de él, entonces ahí te devuelve el marido, o si no se va y se parte la risa de vos. Y aquí hay que decir una cosa. Ayer vi algo terrible en las redes sociales, hermana. Me dio ganas de no conectarme hoy. Vi como una pobre chica fue asesinada en vivo en México. México, Dios mío, la violencia que hay en México, yo ya no puedo, ¿eh? ¿Y saben qué, hermano? Fue la misma amiga que la mandó matar. Por celos. La misma amiga. Le contrató a un sicario para matarle a la amiga, hermano, por una disputa que tuvieron por un hombre más... Ay, ay, ay. Yo lo que vi, yo tuve que bloquear y pedirle a TikTok que no me vuelva a mostrar eso, porque, hermano, uno se queda, sensacionalistamente se queda a mirar eso hasta el final para ver cómo ocurre, y es triste la muerte, hermano. Ver cómo la gente se está matando. Qué triste, una hermosa mujer, una niña de 22, 23 años, hermano, con la vida por delante, por celos y contiendas entre mujeres. Es horrible. Vean, esto es el pecado, hermano. Vean, ese es el odio. El odio te lleva, la envidia, el orgullo, la envidia, el odio te lleva a matar. Y ahora, ¿cómo salimos de eso? Esa pobre chica, ¿qué pasó ya? ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? El destino es eterno. Ya no sabemos, hermano, después de esto, ¿qué pasa? Yo ya no quise hacer live hoy. Ahora tenía hasta miedo que entre alguien en mi casa y me pegue 2 tiros, porque a mí me amenazan también. A mí me amenazan todos los días después de predicar el evangelio. ¿Ustedes creen que predicar el evangelio es simpático? Predicar el evangelio tiene sus amenazas y sus peligros. A Cristo le mataron, imagínense, al autor de la vida. ¿Y qué van a hacer conmigo? Dios quiera que no, Dios quiera que Él me permita seguir predicando y ser arrebatado. Pero si hay que entregar la vida, yo la entrego por el evangelio, con mucho gusto. Pero no bajo esa circunstancia, hermano, de andar en celos y contiendas y divisiones. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a ver ya al final, terminamos aquí el día de hoy. Vamos a ver cómo el Señor redime a la mujer. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta no es la representación de la Virgen de Guadalupe, te aviso, ni de la otra Virgen, ni la otra, ni la otra. Esta es la representación de la mujer en el formato que Dios la ha tenido desde el principio. Esta es Eva, esta es Israel, esta es la iglesia. Y esta representa a Israel en este contexto, para que no se confundan. Es Israel. Esta es la visión que Dios tiene de la mujer. Una mujer vestida con el sol. No es una mujer allá limpiando los platos en el fondo de la casa. No, vestida con el sol, con las estrellas, con la corona en su cabeza. Esta es la mujer, no es la que usted le pinta. No, porque Dios es un Dios misógino. Le quiero meter un zapatillazo a las pañuelos verdes que andan diciendo estas tonterías, porque no leen la escritura y mucho menos creen en Dios. Dios tiene a la mujer como una mujer vestida del sol, con la luna y las estrellas bajo sus pies. ¿Por qué? Porque la va a exaltar por encima de las estrellas. Y la corona de 12 estrellas significa las 12 tribus de Israel, representado a Israel en este contexto bíblico. No se me tuerza y no se me empieza a confundir y a desesperar tampoco, ¿sí? En este contexto representa a Israel. Bien. Ahora, hermano, acabo de leerle Apocalipsis 19, donde dice que la iglesia es vestida de lino finísimo, limpio y resplandeciente. Ahora, esta es la iglesia, la esposa, también vestida con una vestidura que no hay nadie aquí en la tierra que se vista así. No es esa calza que te pones para ir al gimnasio donde estás enseñando hasta la conciencia. No es esa vestidura. Es la vestidura de lino fino resplandeciente que Dios tiene preparado para ti, como la esposa ataviada para su marido. ¿Ok? Sigamos adelante. Lo último. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Hermanos, con esto doy finalizado el plan de Dios para la mujer. ¿Saben cuál es? Redimirla.
hacerla brillar por encima de las estrellas. Aquella mujer que recibió aquel protoevangelio en el Génesis, diciéndole que de su simiente habría alguien que pisaría a la serpiente por la cabeza, es aquella mujer que durante todo el Antiguo Testamento sufrió todas las consecuencias del pecado de la humanidad, pero que Dios hoy tiene para ella la redención eterna que va a estar por encima de las estrellas. Ese es el plan de Dios para ti hoy, mujer, 15 de mayo, donde se festeja el Día de la Madre.